hermanos, estamos caminando, ¿verdad? Preparando el camino del Señor. Y algo que la verdad es de que el Señor pone tantas cosas en nuestros corazones y le pedimos en algún momento, por lo menos yo, Señor, quiero ordenar todas las cosas que pones en mi corazón. Quiero compartir con mis hermanos aquellas cosas que nos edifican, aquellas cosas que debemos aprender, aquellas cosas en las cuales debemos crecer. Y el Señor sabe que a mí me apasiona mucho el tema de papás e hijos. Me apasionan mucho los temas de familia. Entonces, el título de esta prédica, queridos hermanos, es Papás y mamás versus hijos. Round número 1. Así es. Pero no es un versus como que son nuestros enemigos, sino más bien papás y mamás versus hijos, en el sentido de que en este round, en el round número 1, no va a ser el único round, por eso se llama 1. Va a haber round número 2. Quizás va a haber un round número 3, aún no lo sé. Pero lo que quiere el Señor es justamente aprender, caminar para que en nuestro hogar reine la armonía y como papás tengamos la sabiduría para guiar a nuestros hijos, aquellos que tienen hijos todavía bajo su tutela, bajo su potestad, encaminarlos y mostrarles un camino de éxito espiritual. Y si tenemos éxito espiritual, vamos a tener éxito material. Muchas veces medimos el éxito por lo que vemos y tocamos. Y el Señor lo sabe. El Señor sabe que tenemos eso en nuestro corazón. Y el Señor no se limita a no mostrarte su poder, inclusive en las cosas materiales. Pero lo preponderante para Él es nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque Él dice que te va a prosperar, nos va a prosperar de acuerdo a cómo prospera nuestra alma. Entonces es fundamental la prosperidad de nuestra alma para que el Señor nos prospere en todo. Queridos, voy a ir tocando varios temas muy importantes dentro de lo que es la relación padre e hijo. Y quiero decirles que ningún evento cambia un matrimonio tan rápidamente y en forma más drástica que el nacimiento de un hijo. Y todos los que somos papás, mamás aquí, sabemos que eso es verdad. Hay personas que aún no son papás y mamás y bueno, van a decir, bueno, este mensaje quizás no es para mí. No, porque quizá mañana seas papá, seas mamá. Y si eres muy pequeño aún, debes aprender lo que como hijo debemos hacer. Y yo, pastor, me va a decir mi mami, y ya tengo 80 y tantos años, ¿y esto para qué? Pues para que enseñes a las nuevas generaciones con sabiduría y puedes hablar a tus nietos o a tus bisnietos de cómo ser un mejor hijo, ¿no es verdad? Y puede hablar a sus hijos también cómo ser mejores papás. Entonces la palabra no es para un sector nada más, porque todos estamos en las condiciones de aprender y todos estamos en las condiciones de enseñar, cualquiera sea nuestra edad, ¿verdad? Nosotros, mi esposa y yo, tenemos 3 hijos, ya son jóvenes, 25, 22, 20 años. Y muchos tenemos hijos ya jóvenes, adolescentes, otros tienen niños. Y mi mamá tiene hijos casados. Y seguro que muchos aquí también tienen hijos que ya tienen familia. Entonces la palabra es para todos, queridos hermanos, no es solo para un sector. Abre tu corazón y ten esa predisposición de ser enseñado. Quiero yo tocar un tema muy importante porque muchas veces se lo maneja como un estigma, como algo muy, muy delicado y con criterios y con conceptos a veces y muchas veces diría yo errados. Lo he escuchado de mucha gente y vamos a comenzar aprendiendo y discerniendo la palabra de
¿qué pasa con la adopción? ¿Qué es la adopción? Es decir, ¿qué dice la palabra del Señor sobre la adopción? Porque hay matrimonios, queridos hermanos, que no pueden tener hijos. Y es importante saber a la luz de la palabra qué habla el Señor sobre la adopción. Porque nosotros no debemos basar nuestras decisiones en lo que me diga la gente. Y hay veces la gente nos dice cosas que no son sabias, que no son con un conocimiento profundo. Entonces, ¿en quién vamos a confiar? Quizás encuentran a una persona, un pastor que les da una opinión, quizás encuentran una opinión mía sobre la adopción. Tómala en cuenta, querido hermano, tómala en cuenta. Pero lo que debemos tomar en cuenta de manera verdadera es la palabra de Dios. Esa sí no se equivoca, esa no es una opinión, ese es un mandato, es un establecimiento. Se ha establecido y nos está enseñando de esa manera, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, para las familias que tenemos hijos biológicos es muy fácil. Gracias a Dios hemos sido bendecidos con hijos biológicos, los tenemos, los estamos disfrutando, pero hay parejas, hay matrimonios que no pueden tener hijos. ¿Qué pasa con ellos? Y quiero por eso ir paso a paso para ir formando lo que es la familia. Algo muy, muy importante a los ojos de Dios es nuestra familia. Por eso aquel título, Papás y Mamás versus Hijos, Round 1, es para que aprendamos a vivir en armonía y no como enemigos. Es para que obedezcamos lo que Dios establece para los papás y lo que Dios establece para nuestros hijos. ¿Qué debemos hacer los papás con nuestros hijos? Es una gran cuestionante, queridos hermanos. ¿Cómo debemos educarlos? Mi esposa tiene una manera de ver las cosas, yo tengo otra manera de ver. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál se va a hacer? ¿Lo que ella dice, lo que yo digo o lo que nuestro hijo dice? Hay veces nuestro hijo dice algunas cosas y nosotros tenemos que tener la sabiduría si lo que dice nuestro hijo está correcto o no está correcto. Porque puede tener razón nuestro hijo, puede tener razón. Si tiene una capacidad que tú percibes, ya puede discernir la palabra de Dios para sus decisiones, queridos hermanos. Puede ser de que tu hijo tenga razón. Les comentaba, tenemos hijos ya mayorcitos, es decir, que disciernen la palabra del Señor. Y muchas veces con Janet les compartimos algunas inquietudes, les compartimos inclusive algunas dificultades que tenemos. ¿Y cuántas veces ellos han sido instrumentos de Dios para darnos buenos consejos? Así es. Así es. ¿Por qué nuestros hijos no nos pueden dar buenos consejos si están discerniendo en la palabra del Señor, si están viviendo el Evangelio? ¿Verdad? Entonces debemos estar atentos a todos, queridos hermanos. Entonces vamos a lo que es, gracias a Dios, los que tenemos, vuelvo a decir, los que tenemos hijos biológicos, gloria a Dios, hemos sido bendecidos. Pero para ti, hermano, para ti, hermana, que quizás conoces a alguien que no están pudiendo tener hijos y que tal vez tienen algunos conceptos que no son los correctos, vamos a aprender qué dice la Biblia o cómo la Biblia ha manejado el tema de la adopción. Y voy a tocar 5 puntos sobre esto. La adopción, queridos hermanos, puede ser una amorosa alternativa para padres biológicos. Es decir, tú tienes tus hijos biológicos, gloria a Dios. Quizás el Señor puso en tu corazón de, además de tus hijos biológicos, adoptar otros hijos. Queridos, puede ser una amorosa alternativa. No quiere decir de que porque tengas hijos biológicos no puedas decidir además tener hijos adoptados. Porque el Señor pondrá en tu corazón aquel amor para entregar a niños que lo necesitan y niños que quieren ser amados y niños que quieren amar a unos padres. Es decir, que tengas hijos biológicos, hermanos, no te limita a que puedas adoptar si el Señor pone en tu corazón. Es una amorosa decisión, pero no es una decisión, hermanos.
No es una decisión, esto quiero que quede claro, de compasión. Ay, esos niñitos me dan tanta pena, no, voy a adoptar uno. Queridos, no. Uno no adopta por pena. Uno no adopta niños por compasión. Uno no adopta niños porque los ve descalzos y tienes las posibilidades de vestirlo. No, tú tomas la decisión de adoptar un niño porque estás decidido a amarlo como si hubieses tenido un hijo biológico. Gloria a Dios. No es aquel sentimiento compasivo que te debe llevar a tomar esa decisión. Es aquel sentimiento de amor puro como los hijos biológicos. Entonces, queridos hermanos, ese niño va a tener aquel sentimiento protectivo y de amor entregado por los padres, y aquel niño también te va a retribuir con ese amor de hijo para la gloria de Dios. ¿Estamos? Entonces, padres biológicos, podemos adoptar si tenemos esa decisión de amar a ese hijo adoptado en la misma calidad que nuestros hijos biológicos, en la misma, sin distinción. Amén. También puede ser una respuesta a la oración de muchas parejas, la adopción, que no han podido concebir sus propios hijos. La adopción se muestra como algo favorable a través de la Escritura. Escuchen esto. La palabra del Señor muestra que es favorable adoptar, como una forma en la que Dios usa a la gente para hacer su voluntad y traer gloria a Él. ¿Se dan cuenta? Primera adopción bíblica. Vamos a tomar un ejemplo. En Éxodo se relata la historia acerca de una mujer hebrea llamada Jacobed, quien dio a luz un hijo durante el tiempo en el que Faraón había ordenado que todos los niños varones que nacieran fueran muertos a fin de controlar la población. Jacobed tomó un canasto, lo impermeabilizó con asfalto y brea, colocando en él a su bebé y lo dejó en el río. Ya sabemos de quién hablamos. Una de las hijas de Faraón vio el canasto y recuperó al niño. Eventualmente fue adoptado dentro de la familia real y se le puso por nombre Moisés. Él creció y llegó a ser un fiel y bendecido siervo de Dios, ¿verdad? Y veamos en Éxodo capítulo 2, verso 10. Dice así: ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del Faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Esa palabra prohijó es adoptar, lo hizo su hijo, ¿de acuerdo? Pero justo la palabra adoptar está en la versión Nueva Internacional, donde dice: y ella lo adoptó como hijo suyo. Entonces, queridos hermanos, miren el propósito que Dios tenía en la vida de Moisés, para lo cual Dios permitió que aquel bebé, aquel niño, sea adoptado por una familia. ¿Se dan cuenta? Porque Dios tiene propósitos, hermanos. Dios tiene propósitos mucho más grandes en los cuales quiere mostrar su gloria. Y gracias a esa vida que fue adoptada, que tuvo una familia en la que Dios armó todo, queridos, fue que su pueblo Israel salió libre de la opresión de Faraón. Qué propósito, ¿verdad? De un hijo adoptado. De un hijo adoptado. Segunda adopción. Segunda adopción habla de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán. Y Jonatán era un hijo del rey Saúl. Y este hijo del rey Saúl, llamado Jonatán, era el mejor amigo de David, del rey David. Y por circunstancias de la vida, Mefiboset estuvo en las calles deambulando como un mendigo después de un accidente que él tuvo en las piernas y después de que el reino de Saúl cayó catastróficamente. Entonces Mefiboset estuvo en las calles mendigando y arrastrándose
por la calle. Pero era hijo de Jonathan, el mejor amigo de David. Y David era ya rey. Y él pregunta, ¿no hay nadie de la familia de Saúl que haya sobrevivido? Y alguien dice, hay uno, está mendigando en las calles. Segunda de Samuel 9:11 dice, y respondió Siba al rey. Siba le dice al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Porque le dice, anda y tráelo a Mofiboset. Mofiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Ese rato David lo adopta como hijo del rey. ¿Quién era el rey? David. ¿Se dan cuenta? El Señor nos muestra en su palabra de que la adopción, de que debe sentarse en tu mesa, debe tener los mismos privilegios a personas a las cuales nosotros queremos entregarle amor. Y Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en todo. Tercera adopción. En el libro de Esther, una hermosa muchacha llamada Esther llegó a ser reina y Dios la usó para llevar la libertad al pueblo judío. Conocemos la historia de Esther, ¿verdad? Mujer que ayunó y que evitó la aniquilación del pueblo hebreo a manos del rey de esa época. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Esther 2:7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther. Hadasa era su nombre hebreo, Esther era el nombre de la cultura reinante, hija de su tío, es decir, era una sobrina, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Una nueva adopción en la que Mardoqueo hace de ella una gran mujer. Mardoqueo tiene mucha influencia en la salvación del pueblo hebreo en esas épocas con el rey. Y Esther es una persona usada también por el Señor, en la que se enfrenta al rey. En esas épocas nadie podía entrar al rey, menos una mujer, de manera improvisa en su presencia, porque era condenada a muerte. Y Esther dice, yo voy a entrar, Señor, guíame, abre la puerta, entra frente al rey. Y todo el mundo dice, esta señora va a estar muerta, aunque sea la reina. Pero Dios tenía un propósito, y ella fue adoptada por su tío Mardoqueo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Son ejemplos bíblicos. Mucha gente, y lo he escuchado, queridos hermanos, no adoptes porque esos hijos sí son un problema. Ya vienen con enfermedades, ya vienen con una cantidad de cosas en su interior. Te va a hacer problemas cuando sean grandes. No, queridos, eso no es verdad. Bíblicamente hay adopción, y todo depende de cómo, como dice la palabra, educa al niño en su camino, y aún de viejo no se apartará de él. ¿Y eso acaso no se aplica a los adoptados? Por supuesto. El problema es que los papás que tienen hijos adoptados no están teniendo la sabiduría de Dios para criar a esos hijos. Porque he escuchado también a muchos padres adoptivos que se sienten limitados en aplicar una disciplina. ¿Por qué? Porque dicen, cualquier rato me va a decir, tú no eres mi padre, me voy. Y se sienten extorsionados con esa realidad. No, queridos hermanos, no. El papá de un hijo adoptado tiene todos los derechos y todas las obligaciones y todos los deberes de criar a un hijo adoptado como si fuera biológico. Y el hijo adoptado tiene que tener claro y debe ser enseñado, hermanos, de que también esos padres adoptivos que él tiene que respetarlos como si fueran sus padres biológicos. Y eso es enseñanza, eso lo dice Proverbios. Encamina al niño en su camino, y aún de viejo no se apartará de él. Y esa palabra se cumple para todos los hijos, queridos hermanos. Amén. Entonces, hermanos, cuarta adopción. En el Nuevo Testamento, ya estamos en el Nuevo Testamento, el único y unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, fue concebido por medio del Espíritu Santo, en vez de haber sido a través de una simiente de un hombre, ¿verdad? Y él, Jesucristo, fue adoptado y criado por José.
José era su padre adoptivo. Jesús era hijo adoptivo de José. ¿No es verdad? Jesucristo mismo, queridos, era hijo adoptado de José. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor respalda lo que nosotros hacemos en la voluntad y en la dirección de Dios. Porque Dios tiene un propósito. Y miren el propósito que tenía Jesucristo. Si José lo rechazaba, como que lo quiso rechazar, no en el sentido de maltratar a María, ¿verdad? Por las costumbres judías de quedar embarazada sin estar casada. Si él rechazaba a María, la iban a matar. Y el ángel habla con José y le dice: tienes que vivir con María porque el hijo que viene es de Dios. La conocemos esa historia. Y entonces José acepta como que ya tendré compasión, qué macana, qué tristeza, este hijo no tiene padre, seré yo nomás entonces. No, queridos, el Señor puso en su corazón amarlo como su hijo biológico. Y José lo crió con esa sabiduría. ¿Me entienden? Entonces, Jesucristo mismo tuvo un papá adoptivo. Quinta adopción, vamos a hablarla como la última adopción. Una vez entregamos nuestros corazones a Cristo, creyendo y confiando solamente en Él para salvación, Dios dice que nos convertimos en parte de su familia, tú y yo. No a través de un proceso natural de concepción humana, ¿verdad? Sino a través de la adopción, queridos hermanos. Romanos 8:15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Tú y yo, queridos hermanos, somos adoptados en la familia de Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor porque somos sus hijos adoptados. Pero ser su hijo adoptado, ¿te has dado cuenta que no hace diferencia de aquellos hijos que llama la palabra del Señor el olivo original? ¿Verdad? Nosotros en la palabra del Señor somos el olivo silvestre. Y el olivo original es el pueblo de Israel. Y dice la palabra misma de que del olivo original han sido cortadas algunas ramas y el olivo silvestre ha venido a ser injertado en el olivo original. Y somos nosotros ese olivo silvestre que hemos llegado a ser adoptados por nuestro Padre. Somos su iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos sus hijos queridos, sin ninguna discriminación. Tenemos los mismos privilegios que el pueblo de Israel, que somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Somos coherederos junto con Él. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, que Dios hace con nosotros que somos hijos adoptados? Ninguna. Nos ama con la misma intensidad que Él ama a todos sus hijos. Entonces, hermanos, saquemos de nuestra cabeza aquellos conceptos, aquellas voces que hemos podido escuchar en el pasado sobre los hijos adoptados. Los hijos adoptados deben ser tan amados, queridos, como los hijos biológicos. Si tú que tienes hijos biológicos sientes en tu corazón adoptar un hijo, hazlo. Hazlo. Ten la certeza de que es ese amor verdadero con lo que lo vas a criar como si fuera un hijo biológico. Y ese hijo te va a honrar. Y tu familia va a ser bendecida. No estás obligado, obviamente, a decir: ahora tengo hijos biológicos. El pastor dice que adoptaremos, ¿no? O sea, contribuiremos con los orfanatos para que no hayan tantos niños. No, querido. Todo tiene que ser con la dirección de Dios. Porque el amor que tienes que entregar tiene que ser un amor verdadero, ¿verdad? Y tú, que quizás no estás pudiendo tener hijo, que en tu matrimonio no están con descendencia, o conoces a alguien que está buscando tener hijos, ya se han hecho tratamientos, han hecho muchas búsquedas para quedar embarazada y no resulta, queridos. Bíblicamente la adopción es algo que el Señor debe poner en sus corazones. Y no tener esos conceptos: adoptado,
Y muchas veces, querido, escucho yo de personas cristianas, cuando se habla, no, pero ese su hijito es adoptadito. Oye, ¿qué es eso? ¿Es despectivo? ¿Es excluyente? No, es adoptadito. Querido, cuidado con lo que sale de tu boca. Cuidado con los conceptos espirituales que tienes. Gloria a Dios, hermanos, si ese niño es adoptado. Gloria a Dios por esa familia que tiene hijos adoptados. Porque tú y yo somos adoptados de la mano del Señor. ¿Qué tenemos que decirle a alguien? Ay, adoptadito, tú eres adoptado para la gloria de Dios. Entonces, queridos hermanos, el integrar a una persona dentro de una familia por medio de la adopción es algo hecho solo por la voluntad de Dios y procedente del amor verdadero. Vuelvo a recalcar eso porque no es por compasión. Has debido ir a algún orfanato, ¿verdad? Queridos, todos te dicen papá. Todos se agarran de tu piecito y te dicen, ¿me vas a llevar? ¿Me vas a escoger a mí? Yo quiero que seas tú mi papá, quiero que seas tú mi mamá. Queridos, te rompen el corazón. Te parten el corazón de sensibilidad. Tantos niños hambrientos de amor. Y es verdad, ese rato tú dices, me los adopto a todos. Quiero que todos estos niños tengan un padre, tengan una familia, tengan la posibilidad de criarse en una estructura familiar, que vean a un padre, que vean a una madre, que tengan hermanos. Sí, nos quebrantamos, pero la decisión de adoptar no puede venir por un sentimiento de quebrantamiento. Quizás sea el primer paso, hermano, en la que el Señor está madurando tu decisión. Pero ahí tienes que ser muy sutil, muy íntimo con el Señor para que Él te confirme. Porque si lo haces por compasión, hermano, el día de mañana esa compasión se acaba y aquel hijo no es amado. No es amado. Y vas a incumplir el segundo principal mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ten dirección de Dios. Queremos que todos los niños tengan papás, quisiéramos, pero es con un amor verdadero, es con dirección de Dios. Amén. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue la voluntad del Padre. Es la voluntad del Padre que va a impactar tu corazón cuando tú tengas que tomar una decisión de adopción. Es esa voluntad de Dios quien te va a llevar a dar ese paso de un amor para entregar a otro hijo. Amén. Claramente, queridos hermanos, la adopción, tanto en el sentido físico como en el espiritual, es mostrada como algo favorable a la luz de las Escrituras. Es favorable. Quizás conoces a alguna pareja, algún matrimonio que no puede tener hijos. Muéstrale estos versículos. Hazle escuchar esta prédica, está siendo grabada. Busca en la palabra del Señor junto con esas personas que escudriñen de que el Señor quiere que tú tengas esa calidad, esa intensidad de amor para tener quizás un niño adoptado en tu familia, que es como un hijo propio. Tanto los que adoptan como los que son adoptados pueden y están habilitados para recibir abundante gozo y bendiciones. No es verdad, queridos hermanos, que el hijo adoptado cuando crece es un maleante, es un inconsciente, es un insensible, es un maltratador de padres. No es verdad. Moisés lo fue, Jesucristo lo fue, Esther lo fue. Queridos, todo depende en qué camino haces andar a tu hijo, porque aún de viejo no se apartará de él. La palabra del Señor se cumple.
Por eso vuelvo a repetir lo que dije al principio. Ningún evento cambia un matrimonio tan rápidamente y en forma más dramática que el nacimiento de un hijo. Me acuerdo cuando tuvimos nuestro primogénito. Queridos, nos casamos y nos casamos el 94 y nuestro primer hijo nació el 96. Del 94 al 96, viva la vida, ¿verdad? Tarararán, la pastorita y el pastor. Felices. Un 23 de abril de 1996, ¡ting!, nace el primero. Todos los ojos a ese retazo. ¿Qué es lo que pasa? Y lo has podido comprobar tú que eres papá, que eres mamá. La atención se enfoca en él. Los tiempos comienzan a cambiar para ti. Yo era un tenista empedernido, comencé a cancelar partidos, ya no participaba en campeonatos, mis hobbies se fueron a otra prioridad y comenzamos a aventurarnos con esa criatura que el Señor nos había bendecido. Con aquello que también tú fuiste bendecido y tus prioridades comenzaron a cambiar, ¿verdad? Y honestamente les voy a decir, y estoy seguro que los papás van a estar de acuerdo conmigo, nos ponemos celosos porque la mamá le da tanta atención a ese retacito que nos olvidan a nosotros. ¿Es cierto? Pero es así, es el caminar de tener hijos. Entonces, queridos hermanos, y el tiempo de la pareja, del matrimonio cambia, porque hay un miembro más de la familia. La buena noticia es que todo esto nos fuerza a los padres a crecer. ¿Quién fue a una universidad y estudió licenciatura en paternidad? No lo hay. No hay en ningún lugar donde pueda sacar un título de ser el mejor papá o ser la mejor mamá. Y hay mamás, queridos, que son papá y mamá. Imagínate, ahí donde tendrían que ir a estudiar, ¿verdad? Entonces, queridos, eso nos fuerza a crecer, nos hace madurar para establecer, queridos, prioridades más firmes y saber manejar responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Queridos hermanos, aunque el tamaño de tu familia puede crecer desde un hijo, puede ser que tengas un hijo, puede ser que tengas más hijos, es importante no perder de vista que un día de nuevo vamos a estar solos. Tenemos 3, queridos, y ya estamos solos. El menor tiene 20 años y estamos solos hace más de 2 años. Es esa el círculo de la vida. Tú también, papá, mamá, saliste de un hogar y dejaste a tus papás. Tus hijos van a salir de tu hogar un día y vas a quedar junto con tu esposo. Entonces, en todo ese lapso de tiempo, queridos hermanos, Dios nos da la gran oportunidad, y aquí viene algo importante, desde que aquel hijo nace hasta que aquel hijo deja el nido de sus papás, tu papá, tu mamá, tienes la gran oportunidad, porque es una bendición, es un privilegio de evangelizar a tu hijo. Porque el Señor nos va a preguntar después, ¿le hablaste de mí? ¿Le enseñaste mi palabra? ¿Cómo te fue, papá, mamá, con mi evangelio y tus hijos? ¿Te das cuenta? Tenemos grandes responsabilidades como papás. Nosotros los papás decimos, gloria a Dios, he aceptado a Cristo, soy salvo, soy salvo. Papá, mamá, tus hijos son salvos. Son salvos tus hijos. De verdad viven el evangelio. Eso es lo que debemos tomar en cuenta, queridos papás. Eso es nuestro madurar como padres. Eso es nuestro madurar, nuestro crecer. Aquella alianza que tenemos con nuestra esposa. No es una competencia, queridos. Entre esposos no tenemos competencia. Entre esposos tenemos alianza, tenemos ayuda, tenemos cooperación. Somos un equipo. No quiero ser mejor que mi esposa, ni mi esposa quiere serrucharme el piso como varón. No, somos aliados.
Somos bendecidos, somos uno solo, dos, pero uno solos, como dice la palabra. Y los hijos, cuando ven esa unidad allá arriba, indestructible, estos tipos están alianzados, estos tipos no les puedo burlar. Entonces comienzas a guiar a tus hijos de manera sabia. Tu esposo, tu esposa es tu aliada, no es tu competencia, no es tu enemiga. Esposa, tu esposo es tu aliado, es parte de tu equipo. Tienen que hacer un equipo. Ese es el éxito en matrimonio, en una familia. Y ese equipo, como no es de uno solo, hay deportes, ¿verdad? El tenis, que es único, uno contra uno. Pero también hay el dobles. O también hay competencias de tenis de país contra país donde va un equipo. Queridos, hay estrategias. ¿Quién juega primero? ¿Quién juega después? ¿Con quién juego? ¿Cómo debo jugar? Es lo mismo. Con mi esposa debo tener estrategias para guiar a mis hijos. Debo llegar a un acuerdo. ¿Quién va a hablar primero? ¿Quién va a hablar segundo? ¿Cómo vamos a hablar a nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a educar? Si no, queridos, se disparan. Y quienes terminan gobernando el hogar son nuestros hijos. Y no es así. Pastor, me va a decir uno de los hijos, nos estás fregando. No, queridos, todo tiene su lugar. Los papás son la autoridad y en el hogar se hace lo que dicen los papás. Y nosotros, pastor, decimos los hijos, pueden opinar, son libres de opinar. Dame tu opinión, querido. Puede ser valedera y la tomo en cuenta, pero al final la decisión la toman los papás y eso se hace. Puede coincidir con tu opinión, hijo. Puede coincidir, porque tu opinión pudo haber sido buena, pero nada garantiza tampoco que se va a hacer eso. Los papás nos podemos equivocar en nuestras decisiones, sí, nos podemos equivocar, pues aprenderemos también a pedir perdón por nuestros hijos. Claro, y con esas experiencias de error iremos creciendo, madurando y seremos mejores papás. ¿Por qué no tenemos el derecho a equivocarnos también? No somos perfectos. Pero nuestros hijos tienen que tener claro que sus papás son un equipo. Porque en muchos hogares, queridos, se ve de que el hijo va por la mamá porque la mamá es más socapadora, es más tolerante, todo, y le engañan al padre. No, no vamos a decir nada, no le vamos a contar, sí, entre nosotros, es un secreto. Y quieren decir que son amigas íntimas, la mamá y la hija. Está mal, hermano, está mal. No es esa la manera de amistad que Dios quiere dentro de la familia. El papá y la mamá son una unidad. Y sobre esa unidad se construye la familia. No tiene por qué haber secretos entre padre e hijo. Secretos en el sentido de hacer cosas. Pero es verdad, un hijo se puede acercar a mí y contarme algo muy confidencial de lo que le está pasando. Puede hacerlo. Y me puede pedir, papá, no quisiera que lo compartas con la mamá. ¿Puedo hacer? ¿Puedo prometer eso? Puedo. Su mamá puede prometer, puede. Pero que mi hijo venga, papá, necesito ir a una fiesta y sé que tú me das permiso, pero mi mamá imposible que me dé. ¿Será que podemos coordinar a secretas ahí y que la mamá no se entere? Tú la engañas ahí mientras yo salgo y después la engañas otro tanto hasta que me recoges y nadie se va a dar cuenta. No, querido. No. Así no se maneja una familia. Porque si el hijo va a salir, donde sea que vaya, tiene que ir bajo la bendición, no a ocultas. Y si tu hijo o hija haces las cosas a oculta, ten cuidado, porque has abierto las puertas a los mayores riesgos. Ten cuidado. Queridos, debemos como padres, como madres, tener sabiduría en criar a nuestros hijos. El padre y la madre son aliados y hacen una unidad. Y esa unidad tiene que conversar mucho, tiene que orar mucho. ¿Conversar para qué? Para entrar en acuerdos de cómo vamos a criar a nuestros hijos. Esta pareja tiene que orar mucho. ¿Para qué? Para tener sabiduría de Dios de cómo criar a tus hijos. Porque tus hijos tienen que ser criados con disciplina y con amor. Yo digo que la disciplina es parte del amor. Tus hijos deben ser criados con amor.
Y el amor incluye disciplina. Y muchos creen que disciplina es solo dar castigos. No, queridos. Disciplina quiere decir cumplir las reglas, nada más. Ser disciplinado quiere decir cumplo las reglas establecidas. Los futbolistas en una cancha de fútbol son disciplinados, queridos, en el sentido de que si sale la pelota después de la línea lateral, es pues saque, no puedes seguir jugando porque hay un árbitro que le dice ahí, no puedes. Sé disciplinado, salió. Hay un foul dentro del área, es penal. Y hay que cumplir, somos disciplinados. Pero no es un castigo. El castigo puede venir cuando no se cumple con frecuencia la disciplina. Ahí viene el castigo. Cuando se transgrede la regla, la ley, muy seguido. Entonces, queridos hermanos, es preponderante de que estés aliado con tu esposo o con tu esposa. Deben ser amigos, deben ser cómplices, deben ser aliados, deben ser una unidad. Eso deben ver sus hijos en ustedes, ¿verdad? Las personas que crían a sus hijos solas o solos, queridos, tu aliado es el Señor. Te tienes que agarrar del Señor, porque el Señor es quien te va a dar sabiduría, quien te va a dar guía, para que tengas aquel carácter de madre, de padre, para criar a tus hijos. Hay que agarrarse del Padre. Entonces, cuidado, papás, cuidado de hacer de nuestros hijos nuestros ídolos. Cuidado, porque es muy fácil pasar esa línea. Es importante notar que sin que nos demos cuenta, los hijos dominan nuestras vidas. Es más, hablamos y decimos que la razón de nuestras vidas son nuestros hijos. Yo daría mi vida por mis hijos. Mi hijo es lo más importante que hay en mi vida. Yo me muero si mi hijo se muere. Cuidado, papá. Cuidado, mamá. Esas no son frases que deberían salir de alguien que ya conoce la palabra del Señor. Querido hermano, te quiero decir algo importante. Es verdad que nuestros hijos son muy importantes en nuestras vidas. Es verdad que nuestros hijos son preciosos a nuestros ojos. Los cuidamos de sobremanera. Es verdad, pero tienen su lugar. Pero debemos tener cuidado de lo que hablamos. En realidad, nuestros hijos, debemos tener claro cuál es la estructura que Dios nos enseña para dar prioridad. Muchas veces nuestro hijo, nuestra hija habla y su palabra tiene más autoridad que la palabra de su mamá. Así es. O muchas veces hablan los hijos y tienen más autoridad que lo que han dicho los dos padres. Y se hace eso. Querido, no permitas que eso pase en tu hogar, porque estás perdiendo el principio de autoridad. Tú eres autoridad. Puedes llegar a concluir de hacer lo que dicen tus hijos, pero eres tú el que toma la decisión. ¿Quién está en primer lugar? ¿Quién está en primer lugar en tu vida, Gustavo? José Martín. ¿Quién está en primer lugar en tu vida, querido Rafael? El primer lugar en nuestra vida es Dios. No hay nadie más que ocupe ese lugar para cada uno de los hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial es el number one. No hay nadie más en ese lugar. Ninguno de mis hijos puede sobrepasar eso. Ni mi esposa, ni mi mamá. Ay, ahí viene la suegra. No, queridos, es Dios. ¿Quién es la segunda persona más importante en mi vida? Después de Dios, queridos, es esta mujer. Es mi esposa. Para ti, esposa, es tu esposo. Después de Dios está tu esposo. Es eso lo que enseña la palabra del Señor. Tu cónyuge es la segunda persona más importante después de Dios. Es decir, que la opinión de tu esposa, la opinión de tu esposo,
está por debajo de la opinión de Dios, solo de la opinión de Dios. Opinó mi hijo, opinó mi mamá, opinó mi tía, opinó la abuelita. Está por debajo de la opinión de mi esposa. ¿Vale su opinión? Vale su opinión. Mamita, tu opinión es valiosa, es valedera. Pero mi esposa está después de Dios. Y mi mamá lo debe saber, porque es hija de Dios también. Y nuestras suegras y suegros deben saberlo. Les debemos explicar y les debemos enseñar para que no se sientan mal. Porque esa es la verdad, hermanos. La palabra de mi esposa está después de la de Dios. Después de mi esposa están las opiniones de mis hijos. En tercer lugar. Y mi mami me dice, ¿y yo, hijito, todavía no entro? Todavía, mamita. Te amo mucho, pero todavía. Porque Dios tiene un orden. Y vuelvo a decir, no es que sus opiniones no valgan, sino que mi mami puede decir, es solo como ejemplo, ¿por qué ustedes no venden esa casa y se compran un lote? Yo creo que eso deberían hacer. Un ratito, mamita. Tenemos que hablar primero con Dios, primer lugar. Luego voy a hablar con mi esposa, segundo lugar. Si tengo hijos maduros en esa opinión, voy a consultar con mis hijos y voy a ver, mamita, si hacemos lo que tú dices. ¿Te das cuenta cuántos filtros pasó todavía? Y eso fue lo que hicimos, queridos. Vivíamos en un departamento hace un tiempo atrás y queríamos vivir en una casa. Pedimos a Dios. Conversamos con mi esposa y entramos en acuerdo. ¿Ambos queremos? Sí, los dos queremos. Entonces la palabra dice que si dos están de acuerdo en la tierra, se está de acuerdo en el cielo. Y luego les dijimos a nuestros hijos, hijitos, ¿quisieran tener una casa en vez de un departamento? Sí, papá. Y ahí el Señor puso en nuestra iniciativa, ¿qué tal si cada uno dibuja la casa que quiere? ¿Están de acuerdo? Oye, y nuestros hijos dibujaron la casa que querían pedirle a Dios. Dibujaron. Yo también dibujé la mía. Tenía helipuerto, no me dio con helipuerto. Saben que la casa que tenemos es casi igual a la casa que dibujó nuestro hijo José Luis. Hay unas leves variaciones arquitectónicas nada más, pero la distribución que hizo José Luis en aquella época es la casa que tenemos. Y el Señor escuchó aquel pedido de José Luis seguramente y nos dio esa. Involucra a tus hijos, hermano. Involucra a tus hijos en tus planes. Involucra a tus hijos en tus problemas. Nosotros tenemos algunas cosas por resolver. Tenemos una compañía, tenemos una empresa y conversamos. Yo converso mucho con mi esposa. Estamos necesitando esto, estamos necesitando. Yo pago mucho a mis proveedores en dólares. Y hay veces en el mercado el dólar desaparece. Entonces le digo a mi esposa, amorcito, oremos para que el Señor nos provea con dólares. Necesito pagar a mis proveedores. Y como cada día hablamos con nuestros hijos, les digo también a nuestros hijos, les decimos, hijito, esta noche vamos a orar para que el Señor nos provea dólares. Así, específico, queridos. ¿Están necesitando, papá? Sí, hijitos, oremos por favor. Y cada noche oramos y pedimos, Señor, provéenos dólares. Querido, ¿cuántas veces hemos visto la mano de bendición del Señor? Al día siguiente, los dólares llueven para la gloria de Dios. El Señor oye, involucra a tus hijos en tus problemas. Son parte de tu familia. No sabes cuánto puede conmover el corazón de Dios la oración de tu hijo, la oración de tu hija. Por ahí estás con problemas en el trabajo. Por ahí estás temeroso de perder tu trabajo. Haz orar a tus hijos, queridos. Involúcralos. Y ellos mismos van a dar testimonio del poder de Dios en lo que oran. Sabiduría, hermanos. Queridos, hay dos cosas. Hay dos cosas que como papás, mamás versus hijos debemos hacer en este round número 1. La primera cosa es que como papás debemos orar por nuestra alianza.
Primera cosa, debemos orar por nuestra alianza. Debemos pedir al Señor que mi alianza matrimonial sea fuerte, sea resistente, sea concisa, sea de verdad una unidad indestructible. Primera cosa. Por lo tanto, cuando esta estructura es sólida, queridos, los dos remamos en la misma dirección. Porque si no estamos de acuerdo, si esta unidad está separada, uno va a remar allá y el otro va a remar allá. ¿No es verdad? Y por suma de vectores, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a venir acá. ¿Cierto? Pero no estamos llegando ni allá ni acá. Estamos llegando al puerto equivocado. Más todavía, uno va allá y la otra rema allá. Queridos, tiene que haber una unidad en esa pareja. Tiene que haber solidez. Tienen que haber decisiones estructuradas, maduras y con un norte claro. Cuando esa alianza está establecida, queridos, no hay ninguna tormenta de hijos que afecte el matrimonio, que afecte la familia. Oremos, hermanos, por nuestra alianza con nuestra esposa. Oremos por nuestra alianza con nuestro esposo. Agárrense de las manos, esposos. Oren por esa alianza, que el Señor les dé sabiduría para formar una unidad, como dice Dios en su palabra. Son dos, pero llegan a ser uno. Y esa es la unidad en el matrimonio. La unidad en el matrimonio, querido, es la unidad de toda nuestra esencia como hombres y como mujeres. Cada uno de nosotros tiene espíritu, alma y cuerpo. Y cuando esas tres esencias del esposo y de la esposa se unen, queridos, no hay nada quien mueva esa estructura. Pero hay matrimonios que solo están solo uno. No, para mí solo es una satisfacción corporal. Solo es un placer sexual. Y el alma y el cuerpo no están ahí. Por eso Dios mucho habla sobre la prostitución. Porque aquella relación con prostitutas es solamente de cuerpo. No son las tres esencias. La relación matrimonial, hermanos, es de tres. De las tres esencias que tenemos. Cuando mi cuerpo está unido a mi esposa, cuando mi alma está unida al alma de mi esposa, cuando mi espíritu está unido al espíritu de mi esposa, entonces nada rompe ese cordón. Esa es la unidad. Esa es la estructura que debemos formar en el hogar. Y esa es la estructura que los hijos deben ver. Porque si los hijos perciben eso, se crían seguros. Dicen, este matrimonio va a perdurar. Qué feliz me siento. Tengo una familia. Tengo padres que se aman. Porque vemos ahí, levantamos la vista y solo vemos a nuestra familia, hermanos. Veamos a nuestros amigos. Veamos a los papás de los compañeritos de colegio de nuestros hijos. Queridos, vamos a quedar sorprendidos de lo que vemos, ¿verdad? Y qué lindo es ver a un niño seguro, porque pertenece a padres que son una unidad. Ora por tu alianza con tu esposa. Es fundamental. Es la base para formar una familia que aguante todo y que tenga sabiduría para criar a todos tus vástagos, a todos tus hijos. Querido, ora por tus hijos. Ora por tus hijos, aunque sean unos bebés. Ora desde ahora por el esposo que va a tener tu hija. Ora por la esposa que va a tener tu hijo. Pon como en una alcancía tu clamor al Señor para que tenga esposo que la ame y que no la golpee. Porque a nuestros hijos los criamos como unas joyas, ¿verdad? Y después vemos que un patán de esos está golpeando a tus hijos. O alguna desenfocada ahí maltrata a tu hijo. Debe ser desgarrador para los padres. Aún nuestros hijos no se han casado, pero desde hace años venimos poniendo en la alcancía esas oraciones para que tengan buen esposo nuestra hija y buenas esposas nuestros hijos varones.
Pero ojo aquí, hermanos. Ojo, porque el Señor puso en mi corazón también. Oremos por nuestros hijos, le dije a mi esposa. Oremos por un buen esposo para nuestra hija, para buenas esposas para nuestros hijos. Gloria a Dios. Y luego nos miramos la cara y era como si el Señor nos revelara algo. Oye, ¿mi hija se merece el mejor esposo? Entonces veamos cómo son nuestros hijos, hermanos. Porque de verdad queremos lo mejor para ellos, pero ellos no son los mejores. Entonces hagamos hijos mejores. Entonces hagamos hijos dignos de tener a una buena esposa. Entonces criemos hijas dignas de tener a un excelente esposo. Entonces vamos a tener aquella limpieza, lo digo así, como que no vas a tener vergüenza de acercarte al Señor y decirle: papá, mira cómo es mi hijo, te pido la mejor esposa para él. Papi, mira cómo es mi hija, te pido el más excelente esposo que tienes para mi hija. ¿O no tienes la frente en alto para pedirle eso al Señor? Así debemos llegar, queridos, porque somos buenos para pedirle a Dios lo mejor para nuestros hijos. Claro, somos papás, queremos lo mejor, hemos caminado con ellos y les hemos querido dar nosotros lo mejor también. La mejor educación, la mejor ropa que podemos alcanzar, todo lo mejor para nuestros hijos, la mejor alimentación, sus gustitos, todo. Nos esforzamos mucho. Papás, ¿se lo merecen? ¿O hay que hacer algunos ajustes? Porque si hay que hacer ajustes, hermanos, debemos hacerlos por el bien de ellos, por el bien de ellos, para que ellos sean dignos, sean merecedores de lo mejor del Padre. Queridos, oremos por nuestros hijos. Dice Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo que más necesitamos los papás para criar hijos buenos es sabiduría, hermanos. Sabiduría. Sabiduría de esa que viene de Dios. Porque hay muchos momentos difíciles con nuestros hijos. ¿Cómo lo castigo? ¿Qué disciplinas implanto? ¿Verdad? ¿Cuánto lo abrazo? ¿Cuánto voy a ser tolerante con sus cosas? ¿Cuánto le voy a dar de lo que él quiere? ¿Cuánto le tengo que restringir de lo que me exige? Sabiduría. Por eso no hay una carrera que te forme como la mejor mamá. No lo hay. Es Dios quien te forma. En ese caminar te va haciendo escalar gradas, hermanos, para tener cada vez más sabiduría mientras tus hijos crecen. No hay otra. El Señor es nuestra universidad. Nosotros no estamos junto con Dios. Querido, vas a cosechar lo que siembras en tus hijos. Sembraste amor, vas a cosechar amor. Yo te aseguro. No porque yo lo haya escrito, hermanos, lo dice Dios. Vas a sembrar descuido. No, que mire nomás tele, dale un celular por favor que no moleste. Y ahí se cría tu hijo, y ahí crece tu hijo. A ver, ya toma, pero no molestes. Todos socapamos con cosas materiales. Cuidado, hermano o hermana, con lo que estás sembrando, porque vas a cosechar eso. Vas a cosechar. La mejor manera de quitarte la presión, hermano, es buscar sabiduría de Dios. Porque en nuestra sabiduría no lo vamos a hacer bien. ¿Qué le debo pedir a Dios? Debemos orar por ellos para que se sientan amados y aceptados donde sea que vayan. ¿Te das cuenta? Que debemos nosotros amarlos, aceptarlos de tal manera que ellos también donde vayan se sientan amados y aceptados. Yo debo orar por eso. Yo debo orar por sabiduría para que mis hijos
logren eso donde sea que se relacionen. Qué grave es cuando uno ve, ¿verdad?, a papás que tienen hijos donde los hijos avergüenzan a los papás por su comportamiento. Es muy incómodo, porque lo que estás viendo es la cosecha de lo que los papás sembraron. No hay otra. Pero ¿qué tal si donde van tus hijos siempre caen bien? ¿Qué tal si donde van tus hijos siempre dan testimonio bueno? ¿Qué tal si donde van tus hijos, lo que hablan tus hijos sorprende a los demás? Oremos, hermanos, por sabiduría y que criemos hijos que sean amados y aceptados donde ellos vayan. Nunca van a estar en nuestras manos, no todo el tiempo van a estar en nuestras manos. Los nuestros no están, y clamamos al Señor para que donde vayan sean amados y comprendidos. Que mantengan buenas relaciones familiares y de amigos. Que dentro de tu familia, querido, tus hijos den ejemplo de armonía en el hogar. No más bien de cizaña, de guerra, de maltrato. No, que tus hijos sean armonía en tu familia y con sus amigos. Debes orar, papá y mamá, que tengan amistades que sean dignas de imitar. Que sus amigos sean amigos a los cuales deben ellos imitar. Esos amigos debemos pedirle al Señor que rodeen a nuestros hijos. Por eso, joven, jovencita, jovencito, cuando tú desees y el Señor ponga en tu corazón ya aquel deseo de casarte, busca en tu futuro cónyuge que te haga crecer. Que encuentres en esa persona alguien en la que tú crezcas, en la que tú veas en ella un motivo de crecimiento de tu espíritu. Busca a esa persona, pídele al Señor. ¿Qué más debemos pedir los papás? Que sean de buen juicio. Queridos, es algo fuerte esto. Debemos orar para que nuestros hijos, cuando están solos, porque no todo el rato están con nosotros, jovencitas aquí, más allá otros jovencitos, están solos por el mundo también en algún momento. Queridos, que tomen las mejores decisiones. Van a haber muchas tentaciones alrededor. Que tus hijos, ora para que tus hijos tomen la decisión que el Espíritu Santo les está hablando. Que no sean dominados por el temor, que no sean hijos que se manejen con miedo, que sean hijos que se manejen en esa fortaleza y en esa fe que el Señor nos enseña. No están solos, han podido salir de las manos de sus papás, pero no están solos, Dios va con ellos a conquistar la tierra prometida. Ellos tienen que conquistar todavía su tierra prometida y Dios va con ellos. ¿Tienen que esforzarse? Tienen que esforzarse. ¿Tienen que ser valientes? Tienen que ser valientes. ¿No tienen que desmayar? No tienen que desmayar. Porque yo, Jehová, voy contigo donde sea que tú vayas, dice la palabra del Señor. Queridos, este es el round número 1. Creo que hemos aprendido mucho sobre la adopción. Y la adopción es algo que las Escrituras justifican. Hemos tenido un pantallazo general de lo que es el matrimonio y la llegada de un hijo o más hijos. La estructura de unidad en el matrimonio es lo que nuestros hijos deben ver. Una unidad irrompible. Y hay un orden que también hemos aprendido. Razones por las cuales orar como pareja, como matrimonio. Sabiduría. Razones por las cuales yo debo orar por mis hijos. Queridos, vamos a ir avanzando. Va a haber un round número 2.
estemos expectantes de eso. Yo quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos en este momento. Ahí mismo, en la presencia del Señor. Si eres papá, si eres mamá, tú sabes la alianza que tienes si tienes un cónyuge. Quizás está muy fuerte esa alianza. Quizás falta fortalecerla. Quizás falta iniciar esa fortaleza. Aquellos papás o mamás que crían solos, solas a sus hijos, aliánzate con Dios. De Él viene tu fortaleza y tu sabiduría. No estás solo, no estás sola. Nunca. Y vas a tener la sabiduría de sacar a tus hijos adelante con la misma entereza, con la misma dirección que el Señor te da. Ora por tu alianza con tu esposa. Quizás sea este el momento en el que abras tu corazón al Señor y evalúes esa alianza, o esa alianza que tienes con Dios para criar a tu hijo. O quizás de hablar con el Señor y decirle: ¿quieres que adopte, Señor? Pon en mi corazón. Pon en el corazón de mi esposa, pon en el corazón de mi esposo ese deseo ardiente. Y el hijo que tú me des, o la hija que tú me des en adopción, será un hijo o una hija de promesas. Tendrá un propósito celestial en su vida. Ningún temor de que venga con patías va a venir un hijo, porque la mano de Dios está sobre esa vida. Y haremos una familia para la gloria y honra de Dios. Habla con el Señor. Tú conoces qué es lo que te está haciendo falta ahí como papá, como mamá, como esposo, como esposa. Comprométete con el Señor que vas a buscar a tu esposa para orar todos los días, para fortalecerse, para conversar los lineamientos de tu familia, para establecer los acuerdos de criar a tus hijos. Ora por tus hijos, hermano. Que la sabiduría llene tu corazón y puedas dar los mejores consejos a tus hijos. Solo te estoy dando ideas de tu oración. Quizás tus hijos son temerosos, o quizás te falta evangelizar más a tus hijos. Quizás es muy pobre lo que les hablas de Dios dentro de tu hogar. Pídele al Señor que establezcas un tiempo de hablar de su palabra en tu casa. Haz de tus hijos, hermano, hermana, los mejores, para que se merezcan lo mejor, para que sean dignos de lo mejor. Y tú, hijo, hija, busca ser el mejor. Agrada a tus padres, hónralos. Esfuérzate, hijo, hija, para también merecerte lo mejor. No puedes ocultar a los ojos de Dios lo que haces, lo que piensas, lo que sientes. Ten cuidado lo que hay en tu corazón. La palabra dice: cuidado con que caigas con esos malos deseos de tu juventud, dice. Ten cuidado de lo que hay en tu corazón.
Busca la excelencia. Pero la excelencia solo se logra conociendo a Dios. No hay otra. No hay otra fórmula. El mundo nos ofrece muchísimas cosas. Control mental, control de respiración, control, coaching, liderazgo. No hay nada. No hay nada que supere la sabiduría de Dios. No hay nada que supere la sabiduría de Dios. No te dejes engañar por doctrinas humanas. Busca ser el mejor. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Hazlo lo mejor. Pídele al Señor. Haz compromisos verdaderos con el Padre. Hay papás que ya no tenemos hijos pequeños. Ya tenemos hijos capaces de hacer compromisos. Animemos a nuestros hijos a que hagan compromisos verdaderos. Habla con el Señor, hermano. Tú conoces la realidad de tu familia. Tú sabes cómo es tu esposo. Tú sabes cómo es tu esposa. Tú sabes cómo son tus hijos. El éxito verdadero no consiste en tener mucho dinero. El éxito verdadero consiste en que en todo momento seamos salvos. Habla con el Señor.